Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenos días, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que vayas a ver este video. Pero este video es para poderse ver en este sábado, que es precisamente sábado 30 de enero del 2021. Y pues en el calendario hebreo, en el calendario civil, precisamente es Shevat 17 del año 5781, que es el calendario que llevan los israelitas o en el judaísmo. Pues bueno, en esta ocasión nos toca estudiar la porción de la semana que es precisamente Beshalach. Beshalach, que es después, dice, después de dejar ir, que es Éxodo 13, 17 al 17, 16 y Jueces 5, 1 al 31. Esta porción de la semana es muy interesante. Por cierto, esta es una grabación, no estamos en vivo en este sábado porque ando precisamente por la ciudad de Querétaro. Pero hoy en la tarde, si el Eterno lo permite, hoy sábado 30 de enero, a las 5:30 de la tarde estaremos transmitiendo una enseñanza en vivo, pero por Facebook Live, ¿sí? Facebook Live. Ustedes pueden verlo en Amor por la Verdad, o simplemente buscan Ministerio 710, ¿sí? Realmente nuestro nombre es Amor por la Verdad, pero también si pones Ministerio 710 va a aparecer el logotipo y lo vas a encontrar. Síguenos. Y ahí, si quieres escuchar la enseñanza en vivo del sábado 30 de enero de 2021, te invitamos 5:30 de la tarde, hora Centro México, con el favor del Eterno. Pero bueno, hoy no vamos a dejar pasar por alto y reflexionar en lo que es la porción de la semana, conocida también como Parashá. Pues vamos a concentrarnos en un punto. Miren, ya lo saben ustedes, siempre hay muchísima información acerca de lo que es la porción de la semana. Y yo, de veras, este año 2021, 5781, en esta porción número 16, nos vamos a concentrar en esta frase, la estrategia divina. Creo yo que es importante que observemos, que pongamos atención en la estrategia divina, que precisamente está en Éxodo 13. Si tienes ahí tu Biblia, Éxodo 13, déjame poner mi teléfono en silencio, porque siempre que estoy grabando se les ocurre hablarme por teléfono, y cuando no estoy grabando no me hablan. Parece que me están olfateando. Ahorita está grabando, hay que hablarle. Dios mío. Bueno, Éxodo 13, vamos a ver, Éxodo 13, 17, 18, a ver, ya me pasé, dice así: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, de eso se llama la porción de la semana, cuando los dejaron ir, dice, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se le presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar una vuelta, dice, les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Pues bueno, aquí ya estamos viendo la porción que nos está diciendo el por qué los llevó por otro camino. Pudo haberlos llevado a un camino más corto, y podríamos decir que es el más conveniente. ¿Por qué? Porque era el más corto, menos fatiga, menos asoleadas, imagínate en el desierto. Pero el Padre, de acuerdo al relato del Éxodo, Dios los llevó por un camino más largo y proveyó lo que necesitaban: sombra en el día y fuego en la noche, que en el desierto es frío. Bueno, algo que necesitamos recordar es: los caminos de nuestro Padre no son nuestros caminos. Sus estrategias no son las nuestras. Sus pensamientos, sus métodos son muy diferentes a los nuestros. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar muy, pero muy conscientes de todo eso. Ahora, en este caso, hablando de estrategias del camino, dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice:
hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban en caminos de muerte. Yo creo que aquí el líder, que era Moisés, era el que estaba en conexión con Dios para poder llevar a Israel al lugar donde tenían que ir, era la tierra prometida. Sin embargo, quizás todos, vamos a hablar humanamente, todos dijeron, oye, pero pues si por este lado es más fácil, está más corto, llegamos más rápido, pero no estaban viendo lo que el líder estaba viendo, Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés estaba en conexión con Dios. Y al decir Dios pensó es porque había una relación, de acuerdo al relato del Éxodo, había una conexión, había una relación, una intimidad, y le estaba mostrando el camino a seguir y poder tomar decisiones al respecto. Hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero acaban en caminos de muerte, ¿sí? Y precisamente esto no lo olvidemos, porque yo en lo personal, por supuesto que en mi caminar he tomado decisiones correctas, pero también me he equivocado. He tomado decisiones equivocadas. Dice Proverbios 15:24. El sabio sube por el sendero de vida para librarse de caer en el sepulcro. Es decir, el sabio, y aquí estamos usando una palabra, sabiduría. El sabio sube por el sendero de vida. Es decir, toma la dirección donde va a terminar en vida, no en una dirección que termina en muerte. Por decir, Proverbios 14:12 dice que hay caminos que para nosotros parecen buenos, pero terminan en muerte. Sin embargo, dice, el sabio toma el sendero de vida, ¿ok? Para evitar caer en el sepulcro. Entonces, cuando estamos nosotros en una situación donde tenemos que tomar decisiones, está el sendero de vida y el sendero de muerte. ¿Cuál es? Entonces, aquí estamos ya usando dos porciones de la Escritura y que nos está dando mucha información. Dice, el sabio toma el sendero de vida. Significa que tenemos que tomar decisiones sabias, ¿sí? Es decir, sabemos hacia dónde ir. Ahora, en esta cuestión, para escoger el camino y para saber cuál es el de vida y cuál es el de muerte, pues tenemos y necesitamos sabiduría. Y de ahí es donde nosotros tenemos que aprender a caminar con Dios. Como dice Pablo en Romanos 8, de alguna manera lo dijo acertadamente, dice que debemos caminar en el Espíritu. Si nosotros caminamos en el Espíritu, vamos a ser sensibles a lo que nuestro Padre quiere que hagamos. Él pone el querer y el hacer en nosotros, y nosotros somos sensibles a eso y lo hacemos. Ahora, ¿cómo voy a aprender a tomar decisiones? ¿Te has preguntado? ¿Cómo voy a aprender a tomar decisiones? Bueno, la mejor manera de tomar decisiones o aprender a tomar decisiones es tomando decisiones. Tomando decisiones. Oye, que nos equivocamos. Dime quién no se ha equivocado. Yo me he equivocado, no una, muchas veces. Tú también, ¿verdad? Bueno, la mejor manera de aprender a tomar decisiones es tomando decisiones. No importa que te equivoques, ¿ok? Esas equivocaciones nos van a dar experiencia. Vamos a aprender. Si tenemos la actitud humilde, vamos a aprender. Si somos arrogantes, o si la persona es arrogante, yo no quiero ser arrogante ni soberbio. Si la persona es arrogante, es soberbia, y no aprende de sus errores, simplemente puede que esté dando vueltas en lo mismo. Y como dice una parte en la Biblia hebrea, dice que se está revolviendo como el vino, que se asienta, y ese sedimento, si no lo cambias de vasija, se sigue revolviendo en ese mismo sedimento. Entonces es necesario cambiarlo de vasija. Esa es una enseñanza, hay un principio espiritual impresionante en ese relato, y que yo creo que en su momento lo aprenderemos. Pero hoy sábado 30 de enero de 2021, vamos a aprender cuál es la estrategia divina para nuestra toma de decisiones, que es importante en el día a día, en decisiones tan importantes. Miren, las experiencias que nosotros podemos tener, buenas o malas, ¿sí? Si tenemos una actitud humilde de aprendizaje, esas experiencias las podemos convertir o se pueden convertir en sabiduría. Porque si nosotros tenemos la actitud humilde de aprendizaje y de esas experiencias buenas o malas, eso nos van a dar sabiduría. Ahora,
la pregunta es, ¿qué es sabiduría? Lo hemos platicado, pero pues no está por demás que lo veamos una vez más, ¿ok? Sabiduría, mira, es sencillo. Vamos a verlo en dos partes, ¿ok? Sabiduría. ¿Estás listo? Para que anotes. Es saber qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo. Eso es sabiduría. Va de nuevo, son tres cosas. ¿Qué hacer? O sea, estás ante una situación y viene la pregunta, ¿qué hago? Luego dos, ¿cómo lo hago? Entonces, cuando dice ¿qué hacer? Está la respuesta, ahora sí llega el momento de la respuesta, ya sabes qué hacer. Ahora, ¿cómo lo hago? Llega la respuesta, ya sabes cómo hacerlo. ¿Qué sigue? Hacerlo. De nada sirve que sepas qué hacer y cómo hacerlo si no lo haces. ¿Sí? Como el relato de la Biblia que nos habla de que Salomón era un hombre pero muy sabio, pero hubo errores que él cometió. O sea, sabía qué hacer y cómo hacerlo, pero no lo hizo. Y esos errores, de acuerdo al relato, fue que hizo que el pueblo de Israel, la nación, se dividiera en dos. Bueno, yo creo que muchas veces tú y yo hemos sabido qué hacer, cómo hacerlo, pero no lo hemos hecho. Y ahí es cuando cometemos los errores. Porque cuando hay una decisión que tomar y sabemos qué hacer, o sea, en cuanto a la decisión, qué hacer y cómo hacerlo, pero en lugar de hacer esa decisión y hacemos otra, significa que obramos de manera necia. Es decir, o eres sabio o eres necio, o somos sabios o somos necios. Entonces, ahí es el punto donde nosotros tenemos que aprender en nuestro día a día, donde tenemos que ver qué decisión vamos a tomar de manera necia o de manera sabia. Como dice la Escritura también en los Proverbios, dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Significa que tú puedes destruir, tú puedes edificar tu casa, a ti mujer, sí, tú, no te voltees de quién, yo, sí, tú, mujer, tú, esposa, sobre todo si eres esposa, tú puedes edificar tu casa o puedes destruirla. Si eres sabia, la vas a edificar. Si eres necia, la vas a destruir. Si eres sabia, vas a honrar. Si eres necia, vas a deshonrar. O sea, así de sencillo. Entonces, nosotros podemos ser sabios o necios. Podemos tomar decisiones sabias o necias. Ahora, vamos para acá. Sabiduría, entonces, ¿qué es? Número 1, saber qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo. Ahora, esa es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué hacer? ¿Cómo voy a obtener esa información de saber qué hacer? ¿Ok? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, de ahí viene que nosotros vamos a estar estudiando los principios espirituales que están en la Biblia, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, en la Biblia hebrea y la cristiana. En el Tanaj y en el Brit Hadashah. Ay, es que tengo que hablar en todos los idiomas, porque en este canal hay de chile, manteca y de dulce, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden ya, los que han estado en este canal por años. Bueno, entonces, ¿cómo voy a obtener esa información? Bueno, estudiando los principios espirituales. Entonces, la segunda parte es, número 1, información. Yo necesito información, leer, ¿sí? Ya que leí, y esa información tú la puedes obtener leyendo, estudiando, escuchando conferencias, enseñanzas como de este tipo. Entonces tú obtienes información. Si tú escuchas enseñanzas, videos, podcasts, que te recomiendo que nos sigas en los podcasts, yo te voy a dejar aquí el link. De veras, hay muchas enseñanzas que no están en video y que ahí están en podcast y que te van a abrir el panorama, enseñanzas muy fuertes y profundas. Te lo recomiendo, los podcasts de Ministerio 710. Tú nos puedes buscar en todas las plataformas conocidas, las más famosas, Amazon Prime, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify, ya sea como Ernesto Rosas o como Ministerio 710, en alguna de esas dos, tú nos encuentras ahí. Ya que termina el comercial, seguimos. Estamos en el segundo bloque de la sabiduría. El primer bloque, ¿qué fue? ¿Qué hacer, cómo hacerlo y hacerlo? Pero ahora en este segundo bloque, que viene siendo el primero realmente, es tener información, ya sea leyendo, estudiando, escuchando audios, videos, podcasts, en fin. Tienes información. Número 2, a esa información debes de entenderla. Cuando tú entiendes esa información, significa... Otra palabra, otro sinónimo podría ser
La revelación, hay una revelación. Revelación significa que entiendes la información, eso viene siendo revelación. Bueno, le entiendes. Tienes información, número 2, le entiendes. Número 3, lo practicas, que viene siendo igual, lo haces. ¿Sí? Te das cuenta que finalmente los puntos 3 es hacerlo, practicarlo, porque ¿de qué sirve que tengas tantos cursos, tanta información y que has leído un montón de libros y no entiendes nada? Entonces, ¿qué es lo que vas a practicar si no entiendes? Realmente lo que vamos a practicar es lo que entendemos. Por eso es importante, y vemos que Yeshua hablaba de eso, de ¿entiendes? Incluso Felipe, cuando fue trasladado con el etíope, el eunuco, y estaba leyendo Isaías y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y, bueno, pues ¿cómo? Si no hay quien me lo explique, ¿no? Entonces estamos aprendiendo el cómo tomar decisiones sabias para que nosotros pues vayamos en ese camino correcto y tomemos decisiones sabias y no decisiones necias. Yo he tomado decisiones necias, me he equivocado y me ha dolido, como no tienes idea, pero ahora queda como experiencia para mí, ¿ok? Aquí viene algo que yo acabo de compartir con ustedes en un podcast, precisamente en un podcast, pero sí lo puse en video también. No está en video. No está en video, está nada más en podcast, te lo recomiendo. Se llama Discernimiento de Espíritus. Por eso te digo que hay cosas que no están en YouTube ni tampoco están en Facebook, solamente en los podcasts. Te recomiendo este podcast que dura casi 60 minutos, pero es toda una enseñanza acerca de los dones del Espíritu y que en este podcast, creo que es el episodio 88, estamos hablando de los dones de, vamos a llamarle los dones de revelación, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y discernimiento de espíritus. Así se llama el podcast, Discernimiento de Espíritus. Yo te lo recomiendo. Métete a los podcasts, bájalo a tu celular, a tu teléfono, a tu tableta, donde quieras, y escúchalo. Toma notas, hay mucha información importante. Pero bueno, ahorita te voy a decir unos pormenores de manera sencilla. La palabra de sabiduría, vamos a decirlo, siempre nos va a dar una dirección. Nos va a decir hacia dónde ir. La palabra de ciencia nos da información, ¿sí? Nos da información de alguna situación. Por ejemplo, el profeta Eliseo sabía lo que estaba haciendo el rey de Asiria, todos sus movimientos estratégicos, militares. Entonces tenía esa información porque Dios, el Espíritu de Dios, venía y reposaba sobre el profeta Eliseo y tenía una palabra de ciencia. Tenía información que se lo daba al rey de Israel y le decía, esto y esto está haciendo el rey de Asiria. Entonces se preparaban y podían ellos, ahora sí que no caer en las emboscadas que hacían, y por eso el rey de Asiria decía, caray, ¿quién es el soplón aquí? ¿Quién es el sapo, como dicen en otros lugares? ¿Quién es el que está diciendo las cosas para que se entere el enemigo, no? Lo que pasa es que Eliseo sabía y tenía una palabra de ciencia por parte de Dios, tenía información. Entonces, palabra de sabiduría es una palabra que te va a dar una dirección, ¿sí? Te va a dar hacia dónde. Y la palabra de ciencia te da información de algo, ¿ok? A mí me ha pasado, como consejero, que Dios me ha dado información de personas, cuando estoy en la consejería, ¿sí? De información impresionante. O sea, ¡pum!, llega una palabra, una frase, y me empieza a dar información acerca de esa persona. Son dones. No digo que tengo el don de... No. En ese momento fluí en ese don, por decirlo así. Yo sí creo en los dones del Espíritu que Pablo menciona. ¿Por qué? Porque en este caminar que he llevado, que son bastantes años, de veras que lo he podido comprobar, no una, muchísimas veces, que los dones del Espíritu fluyen de acuerdo, como dijo Pablo, de acuerdo a la voluntad de Dios, en un momento específico, en una situación específica, con una persona o personas específicas, ¿sí? Y hay un mensaje específico, una solución específica para esa situación. Entonces, te recomiendo ese podcast. Por favor, búscalo en la plataforma que tú quieras, Spotify y todos los que ya te dije, y vas a poder tú aprender un poquito más acerca de estos dones. Bien, por eso, cuando estamos ante una situación, tenemos que orar al Padre. Tenemos que hacer una oración para que Él nos guíe y nos diga por dónde tenemos que ir o qué hacer. ¿Ok? Tenemos que orar. Entonces tenemos que orar para que
nuestro Padre nos muestre. Hay una sugerencia de oración que te quiero dar. Esta sugerencia de oración podemos orar de esta forma: Padre, que tus dones de revelación fluyan en mí para tomar una correcta decisión, que haya una profunda convicción en mí. Ese es un ejemplo de oración. Tú puedes orar como quieras, es un ejemplo, ¿ok? O sea, si vas a tomar una decisión y no sabes por dónde, es bueno que le digas al Padre que los dones que Él tiene, son de Él, fluyan en ti para tomar esa decisión. Lo voy a decir de nuevo. Padre Santo, Padre Eterno, como tú le digas, Abba, por favor te ruego que tus dones de revelación fluyan en mí para tomar una correcta decisión, que haya una profunda convicción en mí. Te lo ruego por tu bendito nombre. Entonces, cuando nosotros buscamos a nuestro Padre para que Él nos diga qué hacer y cómo hacerlo, y que sus dones fluyan, lo va a hacer de alguna forma, pero tenemos que ir aprendiendo a ser sensibles a Él. Entre más tiempo pases de calidad, de intimidad con Dios, tu alma va a ser más sensible a su mover, porque Él de alguna manera nos impresiona, pone convicción en nuestra intuición, ¿sí? La intuición está en el alma. Entonces nos inspira, pone convicción o nos impulsa al querer y al hacer. Esas tres maneras tenemos que aprender a discernirlas de parte de Dios, ¿sí? Ahora sí que nos inspira, pone inspiración, pone convicción, ¿ok? En el alma, en el área de intuición, o nos impulsa a hacer en ese querer y hacer. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo qué es lo que Dios quiere que hagamos, que digamos, entonces, conforme lo practicamos todos los días, vamos aprendiendo sus maneras. Y más si estudiamos la Escritura y sabemos cómo Él hace las cosas de acuerdo a las Escrituras sagradas, entonces vamos aprendiendo día a día. ¿Qué es convicción? Una de las cosas que yo en lo personal he aprendido a tomar decisiones es a través de la convicción. Porque muchas veces no he tenido paz, pero tengo convicción. Y la convicción va más allá de la lógica, va más allá de la paz. La paz tiene que ver en las emociones, más algo emocional. Pero la convicción es algo más profundo en tu área de intuición. ¿Qué es convicción? Convicción es fe, ¿ok? Es fe. Emuná, como dicen en hebreo. Pero también convicción, ya en una definición, es estar muy seguros. O sea, estoy convencido, estoy muy seguro. También convicción significa tener la certeza de lo que pienso o de lo que siento. Es decir, yo pienso eso, tengo la certeza. Yo siento esto, tengo la certeza. O sea, pensamientos y emociones, tienes la certeza de que es eso. Entonces la convicción es estar muy seguro, o pienso y siento que tengo la certeza de que esto es. Eso es convicción. Esa seguridad va más allá de la razón o de la lógica, va más allá de la paz, de las emociones, como les acabo de decir. En 1 de Samuel 30, del 1 al 20, vamos a ver un caso donde David llegó a un pueblo, por decir así, tú léelo con calma, en 1 de Samuel 30, del 1 al 20, y habían pasado una banda de amalecitas, y que habían asaltado y se llevaron gente prisionera, y pues bueno, cuando llegó David se enteró de esto, y tenía 600 hombres. La banda era bastante fuerte, y huyó, se fue a otro lugar. Y lo que podemos ver aquí en esta historia del relato de 1 de Samuel 30, del 1 al 20, dice que pidió al sacerdote el éfod y consultó a Dios. Y una de las preguntas, pues bueno, vamos a buscarlo, si tienes ahí, para que podamos verlo con más. En 1 de Samuel, capítulo 30. Está interesante esta parte porque nos enseña cómo David, de acuerdo al relato, tomaba decisiones. Entonces David, dice, se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo,
y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en Adonai su Dios. ¿Ok? Dice, entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó a Adonai, ¿debo proseguir a esa banda o debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió Adonai, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con 400 hombres. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y bueno, era un esclavo amalecita. Ahora yo quiero que vean esto. Una banda de amalecitas asaltaron, se llevaron gente prisionera. David consulta a Dios y los voy a alcanzar, y que Dios le contesta. ¿Cómo le contestó? Pudo haber sido alguna palabra, alguna impresión en su alma, como les acabo de decir, inspiración, un impulso, convicción en su interior, o pudo haber usado algún profeta, alguna persona que estaba ahí. No necesariamente tenía que ser profeta, porque la palabra de sabiduría no necesita ser un profeta. Simplemente viene el don sobre alguien y ¡prum! Lo dice. Pudo haber sido, por ejemplo, el sacerdote, algún levita, alguna persona ahí. Como en el caso de Moshe, que dice que pues veía a su suegro cuando llegó que tenía mucha gente que atender, que había, pero muchísimo, eran más de 2 millones de personas, según el relato bíblico, atendiendo consejería y cosas así. Y entonces vino el suegro y le dio una palabra de sabiduría, una palabra, y fue delegar. Entonces esa palabra trajo una estrategia, una solución para poderlo hacer. En el caso de David, tuvo información de que fuera, que los iba a alcanzar, y ahora sí se lanzó. Ahora yo quiero que tú veas que Dios siempre confirma. Llegaron a un río y eran 600 hombres, y ahí se quedaron 200, porque dicen que iban demasiado cansados y ya no pudieron seguir. Se fue con 400. Esos 400, para enfrentar a una banda bastante organizada, bastante fuerte, pues era bastante riesgoso. Sin embargo, David siguió con esa convicción de que fuera, porque de alguna manera Dios le había dicho que fuera, que los iba a alcanzar y que iba a rescatar a los cautivos. O sea, toda una información completa y dirección. Hubo palabra de ciencia, hubo palabra de sabiduría. Y bajo esa convicción David se movió. Ahora chequen ustedes cómo Dios siempre confirma los planes. Aprendamos de esto. Entonces él iba en esa convicción, aunque las circunstancias parecían que estaban en su contra porque no llevaba todos los recursos para confrontarlo. Sin embargo, él siguió por fe en esa convicción. En el camino se encontraron a un egipcio que andaba malherido, estaba enfermo, estaba lastimado, que él era un esclavo de los amalecitas y lo dejaron abandonado por ahí. Dice, ya no me sirve, está todo enfermo, malo, ahí déjenlo, lo abandonó. Se lo encontraron y fíjense cómo Dios usa todo para cumplir su propósito y respaldar lo que le había dicho a David. Y ya le dijo, ¿quién eres? No, pues soy un esclavo de mi amo es amalecita y bla, bla, bla. Y perdónenme la vida y no sé cuánto. Le dieron de comer tortas de higo, de haber estado eso delicioso, con un café. Bueno, no sé si tomaban café, pero bueno. Entonces se alimentó el esclavo y le dijo, ¿en dónde están? Dice, y el esclavo dice, bueno, si yo te puedo llevar, pero prométeme que no me vas a matar, yo soy un esclavo nomás. Va que va. No le dijo así, ¿verdad? Dice, órale. Tampoco le dijo, órale. Ush. Estoy muy mexicanizado, ¿no? Dice, pues bueno, vamos, pues. Y ya se fueron y pudieron llegar a donde estaban los amalecitas. Y con esos 400 hombres, con una estrategia, ¡prum!, pudieron derrotarlos. Y estos amalecitas, algunos tuvieron que huir.
y tuvieron que, ahora sí que rescataron el botín y rescataron a los que estaban cautivos. Dios respaldó esa decisión. Yo quiero decirte que cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, como lo hizo David, es un ejemplo bastante importante. ¿Sí? Ahora sí que David lo hizo de acuerdo a esa convicción y no se llevó por la lógica, ¿no? De que, híjole, ya se me quedaron 200, son 200 soldados, 200 personas, con 400 un poco difícil. No vio eso, él siguió avanzando porque había una convicción. La convicción vence la lógica, la convicción vence el miedo. Aprendamos esos principios espirituales. Cuando hay convicción, que Dios ha puesto convicción en tu vida, esa convicción vence la lógica. Es que no es lógico, ¿cómo es que vamos a vencer? La convicción vence la lógica. Si Dios te ha mostrado lo que tienes que hacer y estás convencido que lo tienes que hacer, en el camino el Padre va a proveer. El Padre va a hacer algo, el Padre va a abrir puertas o va a cerrar puertas para que tú tomes el camino correcto, simplemente porque tú lo buscaste, porque tú le pediste que te guiara, como en el caso de David. O sea, ese es el principio. El principio espiritual de este relato es: busca a Dios, consúltalo, pídele que te guíe. Ahorita te voy a enseñar una propuesta de oración. Entonces recuerda que la convicción vence la lógica y el miedo. Quiero platicarte otra historia hablando de tomar decisiones y hacerlas en esa sabiduría, y que cuando la hacemos en esa sabiduría respaldado por Dios, Dios abre puertas, Dios provee lo que se necesite para que se cumpla su propósito. ¿Ok? Hechos 16, 6 al 10, vemos el caso de Pablo. Pablo tenía un viaje y estaba pensando ir a un lugar o a varios lugares por cierta dirección, y en esta dirección, por decir, voy a pasar a este lugar, a este y a este. Entonces, cuando él iba caminando, seguramente Pablo pues buscaba a Dios. Vamos a pensar que es un hombre de Dios, que busca a Dios, que busca la guianza. Pero dice que en el camino Dios le cerró una puerta. Y luego le cerró, es decir, bueno, pues vámonos por otro lado, le cerró otra puerta. O sea, nosotros podemos, por decir, Dios cerró la puerta en dos lugares que Pablo pensaba ir a predicar las buenas noticias, en la provincia de Asia y en Bitinia. Eran dos lugares, se la cerró, y dice, aquí no. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que el propósito de Dios se debe de cumplir siempre, siempre. Entonces Dios le mostró cuál era su voluntad. No es Bitinia, no es la provincia de Asia. Seguramente Pablo dice, bueno, entonces ¿hacia dónde, Padre? ¿Hacia dónde jalamos? En una visión, en la noche, le mostró a un macedonio que le pedía, por favor, Pablo, pasa aquí a Macedonia, ¿no? Pasa a vernos. Él tomó esa visión, y algo que a mí me llama la atención en el versículo 10 de este libro de los Hechos 16, versículo 10, dice que Pablo tomó esa visión convencido, y busqué en diferentes versiones de Biblia, dice convencido, persuadido, entendido, dando por cierto, certificado de que ese era el camino correcto, cerciorado, considerando, llegó a la conclusión. Es decir, Pablo, de acuerdo a estas diferentes traducciones, cuando vio que se cerró las puertas y hubo una visión, hubo una salida, una visión, dice, acá de este lado por Macedonia, Pablo lo tomó, llegó a la conclusión, y dice, bueno, se cerró aquí, se cerró acá, y hay esta visión, vamos para Macedonia, y lo tomó convencido, hubo convicción, ¿ok? Aunque después sucedieron otras cosas, pero Dios cumplió su propósito. Y aunque haya sucedido después cosas no tan gratas, Dios cumplió su propósito. Y Dios siempre va a cumplir su propósito si nosotros le tomamos en cuenta. Ahora, dice, no te desconectes de Dios para que no tomes decisiones en la oscuridad. Es como cuando tienes una lámpara, la conectas y se prende. Entonces, bajo esa luz podemos tomar decisiones. Pero si yo desconecto la lámpara, quedo en la oscuridad. ¿Qué significa esta alegoría? Que yo debo de estar conectado con Dios en esa intimidad, y en esa intimidad siempre va a haber luz para tomar decisiones. Pero si yo me desconecto
no voy a tener luz, no voy a ver con claridad y seguramente voy a tomar decisiones equivocadas. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado que en años atrás he tomado decisiones en oscuridad y me ha ido muy mal, ¿ok? ¿Y qué aprendí? No, toma decisiones conectado, donde hay luz. Y quiero decirte que a veces cuando nosotros tomamos decisiones y no hay una convicción en tu corazón y simplemente te dejas guiar por la lógica, es cuando nosotros podemos tomar decisiones a oscuras. Una decisión bajo convicción tiene que ser en la luz. Yo he tomado decisiones nada más por lógica, de no, pues me dejo ver por las apariencias, es buena persona, esto, aquello, y finalmente después, como decimos, sacó el cobre y híjole, me equivoqué. Y sí, nada más uno recuerda, es que esta decisión la tomé nada más por lógica, por las apariencias. Recuerden que Dios no se deja llevar por las apariencias, Dios es Dios. Pero lo que le decía al profeta Samuel cuando iban a escoger al rey David, salieron los hermanos fuertes y todo. No, pues este seguramente va a ser el rey, tiene tipo de rey, está fuerte, está fortachón, musculoso, bien parecido. Y dijo, no, pues también es tampoco. Y después traigan el último, híjole, y traigan a un chamaco de 15, 16 años, todo delgadito ahí, pero muy inteligente, y ese es el que Dios había escogido, a David, de acuerdo al relato que nos muestra el libro de Samuel. Ahora, cuando Dios cierra una puerta, es porque va a abrir otra nueva, nos va a dar una nueva dirección a seguir. Eso lo he aprendido. Entonces, cuando oremos a Dios, debemos algo interesante. No le digamos a Dios lo que tiene que hacer. Cuando oremos y busquemos el rostro de Dios para tomar una decisión, no le digas a Dios qué es lo que tiene que hacer. O sea, ¿cómo? Yo sé, no sé tú, pero yo sí he caído en ese error y me lo hizo ver. Dice, bueno, ¿y tú por qué me dices lo que tengo que hacer? O sea, me llevó esa impresión en mi corazón y digo, Padre, perdóname, yo no tengo que decirte cómo resolver esto o qué tienes que hacer. Deja el control a Dios. No le digas lo que tienes que hacer. Simplemente, si hay una situación, tenemos que buscar a Dios y ponerlo. Un ejemplo de oración sería esta. Mira, dice, Padre, hay esta situación y pienso hacer esto. Y ya le dices lo que piensas hacer. Por favor, confirma tu voluntad y no permitas que me desvíe de ella, o sea, de tu voluntad. Por amor a tu nombre, por favor, endereza mis pasos para que tu propósito se cumpla en mí y a través de mí. Lo voy a decir de nuevo por si lo quieres anotar. Padre, hay esta situación y pienso hacer esto. Ya le dices lo que vas a hacer. Por favor, confirma tu voluntad y no permitas que me desvíe de tu voluntad. Por amor a tu nombre, por favor, te ruego, endereza mis pasos para que tu propósito se cumpla en mí y a través de mí. Es decir, Dios tiene un propósito en tu vida, pero también Dios tiene un propósito a través de tu vida para bendecir a otras personas. Las decisiones que hemos tomado con convicción, ¿sí? Normalmente no nos equivocamos. Pero cuando tomamos solamente las decisiones por lógica, generalmente nos equivocamos. Casi la mayoría de veces, no digo que todas. En mi caso ha sido la experiencia que cuando tomo decisiones nada más con la lógica y me dejo llevar por las apariencias, me he equivocado muchas veces. Pero cuando he tomado decisiones bajo esa convicción, con esa seguridad, aunque a veces la lógica no lo entiende, o la lógica dice no puede ser, estás loco, eso es, o sea, estás mal, pero hay una fuerte convicción aquí adentro, yo lo hago. Ya después de un tiempo me doy cuenta el por qué tenía que tomar esa decisión, aunque mi lógica no lo entendía, pero mi corazón, en mi interior, en la intuición, estaba yo convencido que lo tenía que hacer. Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba yo muy joven, soltero, estoy hablándote de una edad de aproximadamente 23 años, 24 años. Había una chica que me gustaba mucho me gustaba. Y me acuerdo que yo, pues yo ya conocía de las cosas de Dios. Y yo le pregunté a Dios, ¿no? ¿Cómo ves? Y todo. A mis ojos, la persona
digo, no, está bonita, me gusta, le caigo bien. O sea, todo palomita, 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 ¿no? Todo va bien. Sin embargo, un día que salimos, y me acuerdo que yo en ese día iba con planes ya de decir, como dicen, de declararme, ¿no? Pero en ese tiempo fuimos a cenar, fue una velada muy bonita, hermosa. Y amigos, no crean no, amigos decentes. Y sabes, toda la velada nos las pasamos súper bien. Pero hubo un momento que ya cuando había que tomar la decisión de decirle o no, acá adentro había una convicción, decía, no. ¿Cómo? No. Acá adentro había una convicción de que no. Mi lógica decía, le caigo bien, está todo puesto, buena chica, todo, buenos principios, sus padres ejemplares, en fin, todo. No. ¿Y sabes qué hice? No lo hice. O sea, no hablé, me quedé callado. Decidí ser amigos por siempre. Después de muchos años me di cuenta el por qué. Y entendí, digo, oh, ahora entiendo, Padre. Qué bueno que fui sensible. Y así como ese tipo de decisiones me tocó también equivocarme, donde no había convicción, solamente la lógica la usé. Y dije, no, pues es buena persona, ama a Dios, esto y aquello, bueno, acá y allá. Pues sí, vamos. ¡Pum! Y me equivoqué. Las apariencias engañan. Como dice Jeremías, ¿sí? Engañoso es el corazón, ¿quién lo entenderá? Y quiero decirte que, por supuesto, cuando tomé la decisión de casarme por primera vez, fue bajo convicción. Estaba yo convencido. Todo estaba en mi contra, como David, en el caso que estudiamos. Todo estaba en mi contra, pero había convicción. Ahora sí que me declaré a mi difunta esposa. Dijo, vamos, seguimos avanzando y Dios empezó a abrir puertas. Dios empezó a dar gracia. Dios empezó a respaldar esa convicción que había en mí. Y eso lo he aprendido, mis queridos. Cuando tomamos decisiones bajo convicción, las cosas cambian y terminan en honra. Cuando tomas las decisiones nada más con lógica, pensando, es buena persona o es así, asá, nos podemos equivocar y puede terminar en deshonra. En esta vida tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que aprender de todas las experiencias. ¿Sí? Porque las experiencias, si nosotros con humildad aprendemos de ellas, generan sabiduría. ¿Por qué? Porque ya nos enseñan cómo tomar decisiones en la próxima. O podemos guiar a otras personas a tomar decisiones con sabiduría. Yo creo que las decisiones que hayas tomado, si las has hecho con la lógica y te has equivocado, aprende de ellas. Yo he aprendido de todos los aciertos que he tenido, pero también de todas las equivocaciones que he tenido en la vida. Por eso es importante caminar en el Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8. Ser sensible. He estado hablando mucho últimamente acerca de tener intimidad con Dios. Intimidad no es solo orar. Orar es cuando tú estás hablando a Dios, levantas alabanzas, tus peticiones y bla, 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 tú a Dios. Pero después te tienes que callar, como dice Habacuc, como dice Lamentaciones 3, guarda silencio. Salmo 37, guarda silencio, o sea, cállate. Punto. Medita. Como le dijo el relato bíblico, dice Josué 1, dice, medita de día y de noche. O sea, meditar es guarda silencio, está pensando, como rumiando lo que acabas de reflexionar de la escritura, de los principios. Y en ese silencio, en esa quietud, como dice el Salmo 46:10, en silencio y en quietud, vas a ir aprendiendo qué es lo que Dios quiere de ti, qué es su propósito en tu vida y a través de tu vida. Vas aprendiendo a ser sensible a Dios.
Que te puedes equivocar, vas a ir aprendiendo. Yo he ido aprendiendo. He ido aprendiendo a discernir la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero sobre todo lo que yo he aprendido hasta el día de hoy, en todos estos años que son casi 45, es la convicción. Para mí la convicción es la más importante. Porque la convicción va por encima de la lógica, va por encima de la paz. Yo he tomado decisiones con convicción y a veces la lógica, como dicen, no puede ser. Y a veces no hay paz, no siento paz, pero tengo convicción. Entonces lo hago y le atino una buena decisión. Yo nada más te animo, no te vayas con las apariencias, no tomes decisiones solamente con la lógica. Y si tienes que tomar una decisión, como hace un momento te dije, Padre, tengo esta situación, debo de tomar una decisión y no sé qué hacer, pero tengo que tomar una decisión. Pienso hacer esto. Por favor, Padre, endereza mis pasos. Si me estoy desviando de tu voluntad, endereza mis pasos. No me quiero desviar de tu voluntad. Guíame, por favor. O sea, algo así, dile al Eterno. Sabes, nuestro Padre nos oye. Y no le digas qué tiene que hacer. No le digas. Deja que el Padre lo haga a su manera y como Él quiera. Él va a abrir y cerrar puertas y te va a mostrar dónde ir, te lo aseguro. Pero debemos estar conectados. No nos desconectemos, porque ahí es el error más grande que cometemos. Y te digo, a lo largo de esta vida he tenido aciertos, pero también errores. Y por esos errores he aprendido que debo estar conectado, debo tener convicción en mi corazón. Bueno, mis queridos amigos, espero que las estrategias divinas, con lo que hoy vimos, con Israel, que no se los llevó con los filisteos, sino le tuvieron que dar la vuelta para entrar por otro lado. Vimos el caso de David, vimos el caso de Pablo. 3 ejemplos, te hablé un poquito de mi historia, de decisiones importantes en mi vida, aciertos y desaciertos. Pero de todos he aprendido y pues lo más importante es seguir avanzando con una conciencia, una buena conciencia, en paz con Dios. Y pues bueno, mis queridos amigos, espero que esta enseñanza te haya servido de algo. Compártelo, por favor. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Amor por la Verdad, y en todas las plataformas importantes de podcast. Búscanos como Ernesto Rosas o Ministerio 710. Y pues el jueves, todos los jueves a las 7 de la noche, tenemos en vivo en Facebook, Amor por la Verdad. No te los pierdas. Tenemos una sencilla reflexión que espero también sea de mucha bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo y sigamos disfrutando este día de reposo con la ayuda de nuestro Padre. Recuerda que estamos ahorita en Querétaro y hoy en la tarde, si el Eterno lo permite, a las 5:30 por Facebook Live, vamos a estar transmitiendo una enseñanza en vivo y esperemos que también sea de bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo, que mi Padre te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom, te dé paz en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, y brillemos en donde quiera que estemos, practicando justicia y bondad con un corazón humilde. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, a todas las naciones. Nos vemos pronto. No olvides suscribirte, darle like y compártelo. Shalom.